Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos a un capítulo más de El umbral de lo desconocido. Este es el capítulo número 6, en donde les estaremos hablando sobre las deidades malignas, el mal, lo que se considera el diablo, ¿no? El diablo, sí. Esa parte. En esta dualidad del bien y el mal, la parte malvada, digamos. Así es. Así es. Mi nombre es Cali Mercado y me encuentro con mis dos maravillosos compañeros. Fernando Malfabón. Y Abraham Martínez. Y pues, ¿qué opinan sobre este tema pues tan peculiar y pues muy conocido, ¿no? O sea, todo el mundo siempre está el bien y el mal. Ha tenido ese temor, ¿no? Exacto, sí. De esa dualidad del bien y el mal, y que, como lo habíamos mencionado esa vez del episodio, no me acuerdo cuál fue, pero precisamente que hablábamos de que los papás nos hablan de que si te portas mal te vas a ir al infierno, que si te portas bien al cielo. Entonces, pues creo que desde ahí se basa toda la particularidad del diablo. Exacto, hay una variedad de representaciones en la figura del diablo. Cuando nosotros pensamos habitualmente en él, pues viene a la mente que una figura humanoide, roja quizás, con un tridente en la mano, rodeada de llamas, ¿no? Pero si nos vamos un poco a los orígenes bíblicos, no hay como tal una representación formal de eso, ¿no? Esa imagen del diablo es más una construcción del renacentismo y más bien del oscurantismo, ¿no? Muchos de los pintores europeos que empiezan a dibujar al diablo como lo conocemos hoy en la actualidad, como este hombre hasta con pezuñas, un poco asociado con las cabras, etcétera, pues viene precisamente del oscurantismo, de esa etapa de la historia humana, ¿no? En la Biblia no hay como tal una representación detallada del diablo, ¿no? Inclusive de los primeros que empiezan a dar como imagen o una descripción como tal, inclusive lo encontramos en la Divina Comedia, ¿no? Pero antes no hay como tal una imagen. Así es, y sobre todo que, hablando de esto, en el Antiguo Testamento, precisamente lo que tú mencionas, pues no existe esta parte o esta figura, como todos llamamos diabólica, en la cual pues el diablo existía como una parte mala, sino más bien es una representación del Nuevo Testamento en esta parte de la religión y de las distintas religiones monoteístas que existen. Exacto. Sí, y pues es que, bueno, ahorita ya nos fuimos un poco más hacia las religiones en un punto específico, ¿no? Pero siempre desde el origen de la humanidad ha existido el bien y el mal, y es una forma de alguna manera contenernos y controlarnos de alguna manera hacia el sentido de qué estamos haciendo y el mal para que no seamos castigados, ¿no? Porque en diferentes religiones existe este ente malvado o este castigador de alguna manera, que si hacemos algo que no va con lo que dicta el bien o la religión que dicta lo sano o lo bueno, pues nos va a castigar este ente, ¿no? Y pues sí, se describe mucho sobre, como lo decías, el tridente y el vestido de negro, pero no hay una representación hasta creo que la Edad Media en donde se empieza como a ya catalogar este símbolo de algo oscuro, algo monstruoso, algo siniestro, ¿no? Pero pues en la religión cristiana pues fue un ángel, o sea, era hermoso, no era algo monstruoso, era un ángel de Dios y que lo desterró, pero al fin y al cabo era un ángel muy hermoso. Pues sí, bueno, imaginemos la parte donde se menciona que Dios, él tenía un ángel en el cual a él le otorgaban las tareas más detestables que se pueden imaginar, y fue como ahí empezó a crecer esta idea a lo mejor errónea de que este ser se volvió maligno por esta parte, pero siempre dicen que hay una razón de ser, ¿no? Sí, y pues ya yéndonos un poco más hacia lo específico, las palabras diablo o demonio son un legado de la influencia griega sobre el cristianismo. El demonio o daimon significa fuerza, impulso y pasó a ser pues una influencia negativa, ¿no? Entonces, el diablo, diabolos en griego, no significa como este ente súper malvado. De hecho, es un divisor, es la parte divisoria, pero pues después se fue como acoplando a estos términos como algo maligno o algo como
que si haces algo malo, algo va a pasar, ¿no? O algo te va a castigar. Sí, como les decía, ¿no? Esa representación que surge pues en el oscurantismo, yo siento o podría afirmar que es un eje de control ético, moral, ¿no? Porque inclusive ya lo hablábamos un poco en el capítulo de las brujas, ¿no? Cuando se hablaba de estos castigos, se tenía por fundado que el diablo estaba detrás de, manipulando, ¿no? Al humano, ¿no? Entonces yo siento que rescatar esta figura del diablo en el oscurantismo, en la Inquisición, etcétera, como un sujeto de castigo, un sujeto que cambia tu voluntad, pues viene a colación como a también tener un control en la población. Yo lo sí, podría ver en ese sentido. Sí, esta parte burlona que siempre también se ha mencionado, pues se supone que al diablo lo han caracterizado con este tridente que mencionas, también con cuernos. O con miembros masculinos sumamente exagerados, ¿no? Que también hace referencia a esta parte de la represión de las libertades sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y bueno, en esta parte que te digo, pues es muy chistoso, en cierta forma, que mencionan que este es como un cordero, pero hacen alusión a la parte de la religión donde dicen Cordero de Dios. Entonces dicen que en mucha información de este tipo pues se mencionó que el diablo era un cordero de Dios precisamente, pero para hacerle burla a la religión. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues en la religión pues hay muchos escritos que pueden o no ser completamente reales, ¿no? Porque pues sí, una parte grande de la religión es para poder contener a las masas y poder guiarlos hacia un destino específico, ¿no? Pero puede ser que sí sea cierto, o sea, puede que solamente fue para hacer un control específico sobre la población. Y bueno, hablando en estos temas de la concepción, las representaciones del diablo, pues mucho de lo que estamos hablando ahorita obedece más a una tradición católica, cristiana, de corte poco europea, pero ya trasladándonos a nuestro mundo, a los Méxicos, en la época precolombina pues había distintas también deidades que tenían o fungían como este papel de mediadores de la muerte. La diferencia es que aquí no existe ese dualismo de lo sacro y de lo profano, ¿no? La muerte, en diferenciación de allá de Europa, funciona como un sistema refinado, ¿no? O sea, la muerte tiene un principio fundamental con la vida. Sin muerte no hay vida. Entonces, en una cápsula que abordaremos a continuación, nuestro compañero Jafat nos hablará de ello, acerca del Mictlantecutli, del Mictlán, etcétera, de los niveles del inframundo. Pues vamos con esta pequeña cápsula y continuamos. Donde todo se funde en sí, la realidad no es más que una quimera. Estás entrando a la ley. La vida es una fugacidad que existe y es nombrada, en contraposición de la muerte. Para los nahuas, el amo y señor de la tierra de los muertos es Mictlantecutli, un dios nacido por voluntad de Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. El nombre de Mictlantecutli deriva de dos palabras del náhuatl: Mictlán, mansión de los muertos, y Tecutli, señor, y se traduce como el señor de la mansión de los muertos. Ya diría sabiamente el rey poeta Nezahualcóyotl: ¿a dónde iremos donde la muerte no exista más? Por esto viviré llorando, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron. Los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Pues la muerte no constituía un hecho enteramente trágico, ya que formaba parte de un dualismo funcional con la vida. El Mictlán no es un lugar de tinieblas ni un lugar de castigo, simplemente es la morada de los muertos, de los descarnados. Incluso cuando el sol desaparece en el horizonte, se dirige al hogar de Mictlantecutli, y es cuando los muertos se levantan de sus sueños. Aquí no existe un infierno donde los vivos paguen por sus penas. Lamentablemente, cuando los españoles llegaron a nuestra tierra, aparecieron misioneros que tradujeron al Mictlán como infierno y mi nombre como diablo, pues solo podían imaginarse el mundo a través de su religión. Pero vayamos al momento en que el individuo fallecía.
Sabemos que la manera de morir era factor fundamental para el destino que se deparaba a la esencia del difunto. Estos destinos eran 4 lugares. El primero, conocido como la casa o cielo del sol, estaba destinado a los guerreros muertos en combate o capturados para el sacrificio, así como a las mujeres muertas durante el proceso del primer parto, mismo que se consideraba un combate, y por lo tanto a estas mujeres se les tenía como mujeres valientes, como guerreras. En Tlalocán, lugar de constante verano donde las plantas siempre estaban verdes, se destinaba a todos aquellos que morían en relación con el agua. El Mictlán era el sitio donde iban los que morían de cualquier otra forma de muerte no asociada a la guerra ni al agua. En el Chichihualcuaco, donde recibían los niños muertos prematuramente, un árbol nodriza amamantaba a estos hasta que se les destinaba volver a nacer. En el Mictlán existen 9 niveles. Las almas tenían que pasar por cada uno hasta llegar al último nivel. Pero ustedes no lo sabrán hasta que la sombra de la muerte camine frente a ustedes. Los niveles son: Apanoyan. Todos los fallecidos deben acceder por un río, donde se encuentra un perro y los ayuda a pasar nadando a cuestas. Tepeme Monamictia, lugar donde se encuentran 2 montañas que chocan siempre una contra la otra. El tercero es el Istepetl. Significa cerro de obsidiana. Como su nombre lo dice, es un cerro erizado de cuchillos de pedernal. El cuarto nivel es el Cehuayacán, lugar donde hiela. Se trata de otro lugar que deben pasar las almas. El quinto es el Itzehecayan, sitio donde sopla el viento de obsidiana, es decir, que corta como cuchillo de pedernal. El sexto nivel es el Tecoilehualoyan, espacio donde aparece un jaguar y devora el corazón del difunto. El séptimo nivel se llama Apanuillayo. Es un lago de agua negra donde se encuentra una lagartija llamada Xochitonal que intenta detener el paso del difunto. El penúltimo nivel es el Chiconaupan. Este es el último sitio para llegar al Mictlán. El fallecido llega a la orilla de un río. Por último, el alma ingresa a su destino, el Mictlán. ¿Dónde está mi dulce hogar? Antes de partir, les recuerdo que la muerte llega a todas partes cuando menos la espera. Todos aquellos que fallecen de muerte natural llegarán a mi hogar. No importa si son hombres o mujeres. A todos los recibiré. Nos veremos algún día. Donde todo se funde en sí, la realidad no es más que una quimera. Está saliendo de el Aleph. Pues ya estamos de vuelta aquí después de haber escuchado este relato. ¿Qué les pareció este relato? Pues es muy interesante, ¿no? Nuestras cultura y nuestras antiguas costumbres y tradiciones, y pues todo el misticismo que conlleva es muy impresionante. Exacto, pues también embona un poco con el tema de hoy y pues como lo decía Jafad en el relato, ¿no? Cuando los españoles llegan e interpretan todo este show del inframundo y del Mictlán y de shalala, lo primero que viene a la mente es la analogía del infierno, de lo bueno, de lo malo y del diablo, ¿no? A Mictlantecutli le ponen esa estampa del diablo y de ahí no sale, ¿no? Y es nuevamente caer en este dualismo de que pues vas al inframundo a pagar tus penas porque te portaste mal y el diablo te va a castigar, etcétera. Pues sí, y hablando de eso, pues hay muchas deidades que supuestamente son malignas aquí en la época prehispánica. En unas de estas es Xipetotec, que bueno, ya les había comentado un poquito antes, pero este ser o este dios, si se le puede llamar así, pues en una parte sí era dador de vida, pero también quitaba la vida, ¿no? También era un dios de la agricultura, en la cual pues muy impresionante cuando hacían sus fiestas, los guerreros que fueran hechos esclavos en la batalla, pues eran desollados y descuartizados por sus propios contrincantes, y pues empezaban a esta parte de hacerlos y comérselos con una sopa de maíz, que pues viene diciendo que es una de las primeras comidas ancestrales que tenemos, que lo conocemos como el pozole. El pozole. Entonces es muy interesante que esta festividad que se le realizaba a este dios,
pues era en cierta parte pues algo muy, ¿cómo le llamaré yo? Una parte muy escalofriante, ¿no? Hasta cierto punto, no sé cómo poderlo definir. Pues es algo bien interesante, ¿no? Y yo creo que tiene un grado de realidad, porque pues sí, antes nuestros antepasados pues sí hacían rituales en donde involucraban el sacrificio y el cuerpo humano era para ellos muy importante, ¿no? Entonces la representación de tal vez hasta comérselos era pues algo muy importante para demostrar un punto en específico en ese momento. Entonces pues puede que el pozole que hoy disfrutamos en las fechas próximas, porque estamos cerca del 15 de septiembre, entonces un platillo tan típico de México puede que tenga sus orígenes un poco ahí medio siniestras, ¿no? Y escalofriantes, porque pues sí ponían carne y no era precisamente de animalitos, era pues de personas y guerreros. Entonces es algo bien interesante. Sí, hay muchas conversiones de la gastronomía, ¿no? El pan de muerto también es un rollo por el estilo, ¿no? Donde se trata de evitar que pues, se entre en contacto con restos humanos, bla, bla, bla. Y pues el pan de muerto viene a ser como ese referente simbólico para evitar esas prácticas, ¿no? Parte de la conquista. Sí, pues el pan de muerto, ahora que lo tomas, hasta tiene como huesitos, ¿no? Ajá. Entonces, en toda su estructura tiene que ver con eso. Sí, yo ahí tengo una anécdota muy chistosa. Yo creía que sí le echaban muerto. Y no me gustaba ese pan, pero pues ya, estaba chico, entonces se me perdona, ¿no? Sí, pues por ahí va el asunto de deberíamos de hacer también un capítulo especializado a la comida que pues tal vez tiene algunos orígenes o incluso esta comida que pues están las ofrendas, ¿no? Podríamos también hacer algún capítulo relacionado a las ofrendas. Bueno, yo podría investigarlo bien, retomarlo, pero yo me acuerdo que en un pueblo de aquí de Chimalhuacán, en San Lorenzo, hubo una señora que asesinó, creo que a su esposo, que era pollero, y hizo tamales y los vendía. Entonces, puede que gente comió carne humana sin saberlo, y pues sí hay casos, ¿no? En específico de eso, que la gente da de comer a otras personas alimentos con carne humana, y pues tú te lo comes sin saberlo, ¿no? Podríamos hacer un capítulo si les gustaría. Escríbanos ahí que nos comenten ahí en los comentarios para ver si podemos indagar un poco más sobre esto. De la tamalera. Bueno, y retomando a esta deidades como malvadas, tú tienes un poco más de... Sí, bueno, tienen unos nombres muy raros. Está el dios murciélago, también, que se supone que es una deidad sobre la muerte. También está Apuch, que es un dios maya, que también, bueno, cuenta la leyenda que todavía en estos tiempos, en los parajes solitarios, allá en territorio maya, pues a mucha gente todavía le da miedo salir en la oscuridad y eso, porque se supone que se les aparece Apuch. Apuch. Sí, ¿por dónde? ¿Por Yucatán, yo creo? Sí, toda esa parte zonas del territorio maya. Qué interesante. A ver, ¿qué otro más tienes, Fer? También está Xputelqui, que es el dios de la putrefacción. Y pues en sí son 5 o 6 dioses, pero también son entidades supuestamente malignas que pues retratan todo esto de la parte de lo bueno y lo malo que venimos hablando. Y pues justamente en esta dualidad sobre el bien y el mal, no todos lo que simboliza que sea como malvado tiene que tener como con la muerte o algo así, ¿no? O sea, solamente es como tal vez el ayudarlos a trascender hacia otro lado, o en este significado que no solamente es como maligno o negativo, ¿no? Tienen algunas otras acotaciones. En otras culturas, en otras religiones, pues el demonio o el diablo tiene un nombre en específico, ¿no? Por ejemplo, en el budismo se le conoce como Mara. En el zoroastrismo, que es una religión pues un poco conocida, pero pues también importante, se le conoce como Angry Mainyu. Espero haberlo dicho bien. Esta es una representación del mal y no necesariamente un dios, sino una ente. Es como este ser como místico, como Dios, o sea que no es como visible, pero pues que ahí está. En el hinduismo se le conoce como Yama o Yama, que es un dios de la muerte, que es el señor del espíritu de los muertos y el guardián del inframundo. En las culturas precolombinas, por ejemplo, en la cultura inca, se le conoce como Supraí.
en la cultura azteca, que también pues un poco de lo que también estabas hablando, se le conoce como el Kisin, y es como este dios sobre la muerte o el trascender. En el judeocristianismo pues ya lo conocemos bien, ¿no? Es Lucifer, Satanás, y se le dan ciertos nombres, el Belial, el Samael, una serpiente, hasta es como catalogada hasta cierto grado. Al principio era solo como descrito como humano, ¿no? Por lo que ya hablábamos de que pues era un ángel caído. Entonces Lucifer pues le cortaron las alas y pues lo mandaron al mundo de los humanos y al inframundo, ¿no? Entonces ya después fue como cambiando y ya no solamente como era como esta perspectiva que era humano, lo empezaron a transformar también con otros animales, ¿no? Como es el chivo, la serpiente o un dragón. Entonces fue como mutando hacia otros sentidos, que ya no solamente era como humano y ya no podíamos como asemejarnos a nosotros, ¿no? O sea, ya era como algo más. Pues se supone que también en esta parte bueno, en realidad dicen que no se conoce cómo es el diablo, pues en muchas ocasiones se supone que se presenta ante las personas cuando están solas o cuando hacen algún mal, entre otras cosas, pues se presentan como los miedos que esta persona tiene, ¿no? Entonces esta es la importancia y también la relevancia de que pues no conocemos en realidad lo que es el diablo, ¿no? Exacto. Retomando un poco lo que decía Cali sobre la influencia de las culturas griegas en la concepción del diablo, hay una figura que es muy relevante, que es la del sátiro. El sátiro se adopta para representar al diablo, por eso tiene estas piernas de chivo, pero más allá de eso, en los tiempos de la antigua Grecia se valoraba mucho la mediación de las cosas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos estatuas de atletas, etcétera, vemos genitales que son pequeños, son anatómicamente exactos, se podría decir. En contraposición, el sátiro siempre está representado con un falo enorme. ¿Por qué? Porque representa también esa exceso de ¿cómo se puede decir? Esa perversión humana, ¿no? De este lado un poco oscuro de la sexualidad, que igual se traspola al diablo, ¿no? Que también vemos muchas representaciones donde el diablo está representado. Precisamente la serpiente también es un elemento fálico con el que se representa a Satanás, ¿no? Sí, claro. Y pues en muchas religiones, o sea, sí es como bien y mal, pero el mal no los obliga, de alguna manera, no obliga a los humanos a hacer las acciones malas, ¿no? O sea, es el ser humano el que decide si hacerlo o no. El ente malvado solo lo aconseja o lo lleva hacia decidir entre sí hacerlo o no hacerlo, ¿no? Pero siempre recae completamente la importancia en la decisión de la persona. Y viene ahí también en donde dicen que pues le puedes vender el alma al diablo, ¿no? Por conseguir ciertas cosas. Y pues por ahí hay historias como muy extrañas. Una de esas en donde nos contó nuestro amigo el Búho, en donde tenía ahí como encerrado algo demoníaco, y pues era como que les daba favores, por lo general siempre es dinero, riquezas, fortuna y prosperidad, pero pues a cambio de algo, ¿no? Entonces le entregas tu alma, y ahí viene como en la concepción del aura y el alma y todo, le entregas tu alma, que es como tu esencia, hacia este ente maligno llamado Diablo Lucifer. Como su religión lo dicte, pero siempre es llevándolo hacia lo más recóndito del inframundo o del mal. Sí, de igual forma, hablando y retomando lo que mencionas sobre las religiones, pues también hay una religión que se llama yadismo, bueno, es el yadismo, algo así, en el cual pues es allá en el oriente, por Irak, todas esas partes, donde es muy relativamente, hasta yo pensé que no podría pasar eso, pero porque son lugares muy dados a religiones, entonces esta religión adora a lo que es la parte maligna, el diablo, y tiene hasta 700,000 miembros de esta religión, entonces es muy relevante esta parte de las religiones donde pues ya se adora también a esta parte maligna.
Okay. ¿Y qué les parece si con esto vamos a otro pequeño corte en donde nos hablarán un poco sobre la cinematografía en esta cuestión de El Diablo, que hay pues muchas películas acerca de eso y representadas en diferentes maneras, ¿no? En México también hay muy buenas películas en esto, entonces vamos a ver qué nos tienen en esta recomendación. Macario es una obra cinematográfica de 1960, dirigida por Roberto Gabaldón y adaptada de la novela homónima de Bruno Traven. Macario es una de las películas más emblemáticas del cine mexicano, protagonizada por el actor Ignacio López Tarso. Se convirtió en la primera película mexicana en ser nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, además de ganar el premio a Mejor Fotografía en el Festival de Cannes, gracias a Gabriel Figueroa. Es más, esta obra de arte ha sido proyectada en los ciclos de cine del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Nos cuenta la historia de Macario, quien es un campesino padre de familia, que vive triste por la pobreza que sufre y el temor a la muerte. Cansado de la vida que lleva, sueña con comerse un pavo él solo y no compartirlo con nadie. Un día, las situaciones se acomodan y logra hacerse de un guajolote, por lo que se interna en el bosque para devorarlo sin darle a nadie. En su trayecto se encuentra con 3 extraños personajes, el diablo, Dios y la muerte, quienes lo guiarán por una travesía intentando que les comparta de su festín. Macario es una película imperdible del cine mexicano y una gran recomendación para estas fechas próximas al Día de Muertos. Y pues ya regresamos una vez más después de este pequeño corte en esta gran película, pues se la recomendamos mucho, véanla si no la han visto. Y pues, ¿qué más nos tienes, Abraham? Cuéntanos. Pues ya para ir cerrando vamos a hablar un poco de lugares malditos. Hay un lugar muy famoso en Catemaco que es la Cueva del Diablo, donde se realizan pues bastantes tipos de sacrificios. Hay un documental muy bueno de Vice donde hacen entrevistas y rituales en vivo. Y pues hay cadáveres de gallinas, fotos, gente que va a amarrar a sus esposos y avienta ahí el papel, hay calzones también, hay muchas cosas, ¿no? Que aluden a estos rituales de amarre, de vinculación con Satanás. De hecho, hace poco uno de los brujos mayores de Catemaco viralizó una especie de ritual donde una creyente se casa con la estatua de Satanás en la Cueva del Diablo, ¿no? Es un lugar muy mítico en Veracruz. Hay muchas historias un poco extrañas, ¿no? De gente que de verdad asegura que se casó con el diablo o que tuvo ahí hasta cuestiones como sexuales, ¿no? Con fantasmas o seres extraños, en donde posiblemente tengamos un episodio especial hablando sobre estos casos tan peculiares, ¿no? En donde pues la gente sí asegura haber tenido encuentros, pero no encuentros como escalofriantes, encuentros un poco más extraños, hasta sexuales, con fantasmas, duendes y cosas ahí extrañas. Entonces espérenlo pronto. Sí, y bueno, en esta parte también de lugares, pues el famoso Callejón del Diablo aquí en la Ciudad de México, en Mixcoac, donde pues se narra, ¿no? Donde supuestamente este callejón tiene una esencia fúnebre en el cual varias personas aseguran ver sombras o ver a una persona que está parada detrás de algún árbol que está ahí y que pues van pasando y que se les aparece pues precisamente esta criatura, este ser, el diablo. Entonces es muy muy importante y pues, a ver si en algún momento nos atrevemos a ir a ese Callejón del Diablo, y sobre todo que pues son muchas las historias que cuentan los vecinos de ahí, donde aseguran que inició por parte de un joven, de un chavo que fue precisamente a vender su alma al diablo, pero pues haciéndoles trampas pues se lo llevó sin darle ningún fruto, ¿no? Entonces también se cuenta que varias personas en estado de ebriedad han ido y se les han aparecido cosas. También pues muchos vecinos también aseguran que sí han llegado a ver cosas, y es un lugar muy muy famoso aquí en la Ciudad de México. Pues hay que ir, ¿no? Hay que ir a ver si sí pasa o no, pero hay como horas específicas para ello, ¿no? O sea, se dice como esto de las 3 de la mañana y
no sé, hasta hay creo que números como específicos para el diablo, que es el 666 y todas esas cuestiones como malévolas en donde tiene que converger para que justo pasen estas cosas. Bueno, sobre todo que, bueno, si ven ahí en internet, si googlean, pues van a ver que sí hay algunas imágenes de este callejón, pero la mayoría son en el día. Entonces está muy interesante día, que nada más hay muchas fotos, pero en el día pero no. Sí se ven cosas, o sea, sí se ven. No, o sea, nada más se ve el callejón así como tal, pero se ve, o sea, sí se ve algo tétrico, pero, o sea, de igual forma es muy interesante que nada más, o la mayoría de fotos que hay son en el día, no en la noche. Sí, y pues creo que ya estamos terminando este capítulo tan especial. Si tienen alguna historia con el diablo o si saben de alguna historia de personas que sí le vendieron su alma al diablo y a cambio tuvieron riquezas o fortuna, o se supone que nos la cuenten, que nos los hagan llegar para que pues este programa se nutra, porque recuerden que este programa es para ustedes, que se nutre para ustedes. Si también tienen algunas leyendas o historias que ustedes crean, también háganoslas llegar para que nosotros las estemos difundiendo a través de nuestras páginas y de este podcast. ¿Algo que quieran concluir? Pues sin más, agradecerles que nos compartan un poco en sus redes sociales. Recordamos que estamos en una cabina prestada en esa radio. También pueden seguir un poco del trabajo que realizan nuestros compañeros. Pues bueno, hasta luego. Sí, pues para concluir, ¿no? Es interesante todo este tema y pues vamos a seguir abordándolo en futuras ocasiones. Pero pues siempre decir y reconocer, ¿no? Que el bien y el mal siempre ha existido y que se debe de siempre ir así por la vida, que siempre creyendo que va a existir el bien y el mal para todo. Sí, claro, porque sin el bien y el mal, no sé, la sociedad sería un caos, ¿no? Porque el mal sí sirve para contener y para hacernos pensar que sí va a pasar algo negativo si hacemos algunas acciones que irrumpan a la sociedad, ¿no? Como el asesinato, el golpear o el hacer como estas cosas como más turbias, ¿no? Pero recuerden siempre pues no llegar hasta esos instantes. Sí. Pues les agradecemos mucho su escucha. Mi nombre es Cali Mercado. Mi nombre es Fernando Malfabón. Mi nombre es Abraham Martínez. Y recuerden que este fue El Umbral de lo Desconocido. Los escuchamos en la próxima emisión.